Comunicación con Gerald Chávez, quien es periodista y cofundador de Nicaragua Actual. Gerald, bienvenido, buen día a Panamá Hoy, edición matutina desde Panamá, porque es importante pues conocer tu reflexión, punto de vista y analizar un poco acerca de la situación social y política de Nicaragua. Ayer pues veíamos en una situación para muchos considerado un acto de valentía a el hoy ex embajador ante la OEA, señor McPhiles, referirse en términos muy difíciles, duros, por decirlo de alguna manera, al gobierno de Daniel Ortega. Bienvenido. Gerald, saludos. Saludos, Ricardo. Gracias por la invitación. Un placer. Hablemos de lo que representa esto después de un tiempo en el que pues, personas, por ejemplo, como tú, que desde la comunicación han pues, planteado su posición de oposición, haga la redundancia, o utilizar casi el mismo término, ante este régimen que para muchos ha violado desde todo punto de vista los derechos humanos de las personas en Nicaragua. Ayer, ¿qué reflexión te deja esta intervención del ex embajador Max Fields? Bueno, hasta el momento te aclaro que todavía sigue siendo embajador, puesto que no hay una resolución en la Gaceta Diario Oficial, un decreto presidencial, que fue el nombramiento que hizo Daniel Ortega en noviembre del año pasado. Lo que ha hecho Arturo Marfil, quien también es un colega de nosotros, pues ha sido una demostración y ha confirmado que en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad, ha retomado los informes de derechos humanos y también ha informado sobre la situación de los presos y las presas políticas, de los 177 reos de conciencia. Estas declaraciones pues obviamente tienen un peso muy grande, tanto para la comunidad internacional como para los nicaragüenses, puesto que se confirma que no existe la voluntad del régimen de Daniel Ortega para salir de la crisis sociopolítica ni buscar alternativas que puedan buscar unas posibles negociaciones entre la oposición nicaragüense y más se encamina a un estado de aislamiento como lo ha hecho desde el 2018 con diferentes sanciones y la presión de la comunidad internacional. Pues obviamente esto es un gesto que se reconoce de valentía. Arturo lo mencionaba de que existe miedo para él y para su familia, puesto que en Nicaragua existen más de 350 víctimas asesinadas según los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y para nada es un secreto que el régimen de Ortega utiliza la represión, utiliza la hazaña para intimidar a quienes adversan a él y también para aquellos que hoy son considerados como traidores. En el caso de Arturo Marfil, por ocupar un importante cargo en el gobierno de Daniel Ortega y representarlo en un organismo regional como es la OEA. Entonces, las declaraciones que las dé un funcionario del régimen de Ortega obviamente tienen un peso, porque también Arturo mencionaba que hablaba en voz de civiles, de militares y también de trabajadores del Estado que están cansados de la política de Ortega y Murillo. Ahora, ¿cómo queda entonces, como manifestabas hace un momento, se mantiene la posición hasta que no sea promulgado en Gaceta Oficial, pero ya el Ministerio de Relaciones Exteriores ha designado a una persona y leo aquí el nombre Francisco Campbell Hooker. Esto, ¿cómo se traduce? Bueno, eso tendría que buscar una explicación legal o diplomática, pero ¿cómo se traduciría esta dualidad entonces? Es que las declaraciones de Arturo Marfil como embajador en la OEA obviamente fueron impactantes. Hubo un sismo muy grande en el Carmen, la casa presidencial donde opera el dictador Ortega y también su esposa Rosario Murillo. Precisamente este funcionario que mencionas estaba ayer en Managua en una actividad con el canciller Denis Moncada. Estaban conmemorando el 42 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización, mientras Arturo también ratificaba la posición del pueblo nicaragüense con respecto a la invasión de Rusia a Ucrania, otro tema que también mueve a la comunidad internacional por la posición de un alto diplomático y que obviamente él, pues con esta declaración, con esta denuncia que hacía desde el seno de la OEA,
pues evidenciaba la salida de él y expresaba pues la preocupación que existe en los empleados del Estado por la posición de Ortega. Ayer, en ese escueto comunicado que envió la Cancillería de Nicaragua, pues decían de que la voz de Arturo Marfil no representaba al Estado de Nicaragua. Sin embargo, lo que vimos en meses anteriores, desde que Arturo Marfil tomaba la representación de la OEA, de Nicaragua en la OEA, es una oposición de los comunicados que enviaba la presidencia de Nicaragua a Arturo Marfil para que leyera sobre la posición o falsedades, y él lo confirmó el día de ayer, información que ni los mismos empleados se lo creían. El dictador Ortega y su esposa Rosario Murillo comparecieron el día de ayer en horas de la noche en un acto también para conmemorar la Cruzada Nacional de Alfabetización, pero no se han referido al respecto de las declaraciones y esta denuncia internacional que ha hecho un alto representante de su régimen en la Organización de Estados Americanos. Me gustaría tu punto de vista, Gerald, en función de, y ayer lo consultaba pues con Marta Patricia Molina, porque también ha expresado el señor McPhill que a través de la diplomacia en momentos como estos es que realmente se impone el apoyo o la solidaridad de países. Hay obviamente una visión desde cada una de nuestras naciones de lo que está pasando en Nicaragua, pero ¿cómo ven ustedes esa reacción y ese apoyo directo de otros países hacia Nicaragua? Evidentemente el orden del día de ayer en la OEA era otro tema, no era el de Nicaragua. Las declaraciones de Marfil hacen cambiar el rumbo de la agenda del Consejo de la OEA y la posición de varios estados miembros, entre ellos Estados Unidos, Costa Rica, pues es un acuerpamiento que le dan a Arturo Marfil por la valentía, porque esto precisamente ha sido un acto de valentía, enfrentarse a un régimen. Creo que es un hecho insólito en la región que un alto diplomático denuncie de esa forma lo que está pasando en su país y no haya defendido como lo había hecho en sesiones anteriores. Arturo también revela de que hubo una farsa electoral el 7 de noviembre pasado, que no existe pluralidad de partidos políticos y que existe una dictadura. Esto deja en evidencia, como lo decía, los informes internacionales, pues Estados Unidos también hay altos funcionarios como han llamado a que el régimen de Managua se reivindique y también busque las sendas de la democracia. Lo hemos visto, países como Uruguay también el día de ayer han exhortado y han retomado, han respaldado esta posición de este embajador. Hasta este momento estamos esperando de que sea público a través de la Gaceta Diario Oficial el nombramiento nuevo que haga el dictador Ortega. Obviamente la presión internacional es lo que está esperando la oposición nicaragüense. El día de ayer pues saludaban esta valentía que ha tenido Arturo Marfil para denunciar al régimen de Daniel Ortega. ¿Qué espera más allá? Lo pongo en contexto. En estos momentos en Nicaragua no existe un momento donde la oposición pueda convergir, donde la oposición se pueda pronunciar. Desde septiembre del 2018 existe un estado policial de facto, donde Daniel Ortega controla el país con la presencia de policías, parapolicías, y lo que se está esperando es pues, que la comunidad internacional pueda ejercer mayor presión. Algunos han pedido sanciones económicas, más presiones económicas. La Unión Europea lo ha hecho en coordinación con Estados Unidos. ¿Y qué se puede esperar? Vamos a estar a la expectativa de lo que hay, de las reacciones que hayan generado obviamente estas importantes declaraciones y esta denuncia que ha hecho un representante de Ortega en este organismo tan importante. De manera que consideran que es mediante esta vía, a través de las presiones que se hagan, por ejemplo, desde Estados Unidos, las medidas que aporten, como se podría buscar algún tipo de solución. Lo decía Arturo y le retomo las palabras, no existe voluntad del gobierno de Ortega para buscar una salida a la crisis. Ortega controla los 4 poderes del Estado, obviamente el Ejecutivo,
el legislativo con la mayoría de diputados. Todos los pocos que quedaron y que se hacen llamar opositores son aliados del Frente Sandinista, controla el poder judicial y controla el poder electoral. Entonces no existe una independencia de poderes, partiendo de eso, de que no existe esa independencia. Ortega controla al ejército de Nicaragua, es el jefe supremo y controla a la policía. Entonces mantiene preso a representantes del empresariado y también representantes de la oposición. Entonces, ¿con quién podría hacer una negociación en Nicaragua cuando Ortega mantiene preso a los principales cabecillas de la oposición nicaragüense? Los demás se encuentran en el exilio y lo que se espera es que haya un diálogo internacional, pero lo confirmo, Ortega no tiene voluntad de que se busque una solución a la crisis. Entonces, ¿cómo se ha presionado al régimen de Managua? Con sanciones, se ha sancionado al círculo cercano de Ortega partiendo desde Rosario Murillo, algo insólito que todavía no se sanciona a Daniel Ortega, quien es el jefe de Estado, pero se ha sancionado a los hijos de Ortega. Estados Unidos ha sido muy contundente en eso. Sin embargo, pues, ¿qué se puede hacer? También se habla de expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio, del DR-CAFTA, pero también la comunidad internacional, hablándolo de Europa, pues también ha analizado expulsar a Nicaragua del acuerdo de asociación. Nicaragua obviamente sobrevive de las exportaciones, pero esto también repercute en la economía de los nicaragüenses. Mientras hay, por ejemplo, hace una semana, el representante del BESI estaba en Managua buscando acuerdos con Ortega para financiar a Nicaragua en un contexto de represión, cuando se ha visto que se ha utilizado los recursos del BESI para la policía que ha sido sancionada. Entonces no hay coherencia también de organismos internacionales. Gerald, tú estás fuera de Nicaragua en este momento, ¿verdad? Sí, yo me encuentro en Costa Rica desde el 2010, a finales del 2018. Hablemos de lo que implica ya para finalizar, pues el tener que salir, porque mucha gente dirá, bueno, ¿y por qué no se pelea desde dentro del país, como mucho se le ha reclamado a algunos venezolanos? Pero ¿qué representa estar dentro de Nicaragua en este momento, cuando, según lo que nosotros tenemos como referencia, no hay cabida a una oposición, a una voz opositora? Si yo me encuentro en el exilio, si no estuviera aquí, una de las posibilidades es que estuviera en la cárcel. Varios de mis colegas están en la cárcel, uno de ellos, un generador de opinión y cronista deportivo muy reconocido, Miguel Mendoza, se encuentra en la cárcel por hacer publicaciones en Twitter. El régimen de Ortega ha buscado la forma de aniquilar a la prensa independiente. En Nicaragua, lamentablemente, no existe ni un periódico, y esto es una pena para la región, que en Nicaragua no existe ningún periódico. El régimen de Ortega ha confiscado de facto medios televisivos, ha judicializado y criminalizado la profesión periodística. En estos momentos se ha condenado también a generadores de opinión. ¿Por qué estoy en el exilio? Porque el régimen de Ortega persigue a la prensa independiente. Entonces el panorama es que existe una familia que controla el poder y que prohíbe que se conozca las violaciones de derechos humanos. Entonces, es muy lamentable de que todavía en Nicaragua se continúe persiguiendo a la prensa. Vemos más de 150 periodistas en el exilio, los demás quienes están haciendo periodismo de una especie de anonimato. En Nicaragua no se firman las notas periodísticas por la misma persecución, entonces es un panorama muy desalentador porque todavía continúa la persecución. Se han robado, el régimen de Ortega se ha robado medios de comunicación, mantiene clausurada en estos momentos la redacción del diario La Prensa, las oficinas de Confidencial por segunda vez y también el canal de televisión 100% Noticias. La judicialización existe para al menos 150 periodistas que han sido citados en la fiscalía y que la mayoría tuvo que salir del país. Gerald, te damos las gracias por la oportunidad de esta comunicación, esta conversación desde Costa Rica para analizar esta realidad, esta situación política y social que está viviendo Nicaragua. Gracias y esperamos poder tener la oportunidad de conversar más adelante. Buen día. Saludos. Buen día. Siendo las 8:21 de la mañana, es momento de